Es un gusto que podamos estar reunidos acá en esta mañana y que podamos compartir la palabra del Señor. Quiero agradecer al Señor, quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos hemos reunido acá para estar juntos y compartir la palabra de Dios. Quiero agradecer, hermanos, a los hermanos músicos, a los hermanos amigos del sonido. Se escucha bastante bien. Queremos dar gracias al Señor. Queremos dar gracias a Wilmer. Yo no sé si está por acá Wilmer, el muchacho del sonido. Por allá tenemos al controlista. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Y agradecemos a Dios por todo, hermano, en esta mañana. Siempre debemos de agradecer al Señor, hermano. Siempre debemos ser un pueblo agradecido, un pueblo que recibe, hermano, no es un pueblo que debe quedarse callado, debe dar gracias a Dios, porque esa es la voluntad del Señor. Hermanos, vamos a estar meditando sobre la fe. ¿Cuántos tenemos fe? Gloria a Dios. Vamos a ir meditando sobre la fe y cómo crecer en ella. ¿Cómo crecer en ella? El domingo pasado estuvimos hablando de lo que era la fe y el principal ingrediente de la fe, o el motivo para creer, el cual es conocer, saber, el entendimiento, porque usted no puede creer en algo o en alguien que no conoce, o si le han dado un testimonio de alguien que es muy bueno y usted quiere compartir con esa persona, tiene que darse cuenta quién es. Bien, en esta ocasión vamos a ver cómo crecer en la fe. Le dice Pablo a los tesalonicenses, segundo a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Debemos dar gracias siempre a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abundan con los demás. Hermanos, como creyentes, como cristianos, estamos llamados a crecer en la fe. No podemos emprender algo y quedarnos ahí, porque entonces vamos a fracasar. Si alguien emprende una empresa, un negocio, su perspectiva es de crecimiento. Hermanos, cuando nacemos, cuando salimos del vientre de nuestra madre, yo no sé, yo no he tenido la oportunidad de ver cuando está saliendo un bebé del vientre de la madre. Por lo menos de 4 yo miré 1. Hermanos, pero salían con los ojos cerrados. Dice que ahora ya salen con los ojos abiertos. Yo no sé, los padres, Larrito, yo no sé, hay que preguntarle a los padres nuevos si salen con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Hermanos, pero si salen con los ojos cerrados, dense cuenta que luego quiere verle con los ojos abiertos. Luego quiere verle más grandecito o más grandecita. Luego le quiere ver darse vuelta en la cama. Luego le quiere ver sentarse, gatear, como le decimos nosotros. Y luego le queremos ver caminar, crecer. Es un proceso, hermanos, pero depende del cuidado de nosotros como padres. Hermanos, Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Hermanos, pero la iniciativa la llevamos nosotros. Amén, hermanos. La iniciativa la llevamos nosotros. Hermanos, somos llamados por Dios a crecer en la fe. No se quede ahí. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? Gloria a Dios, y siervas también. Amén. Pues usted no va a llegar a ser un siervo de Dios, usted no va a llegar a ser ni un líder de célula si usted no procura crecer en la fe. Tenemos que crecer en la fe. Es interesante
interesante, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios debe de acercarse con fe, creyendo que Él existe. Y dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan, de los que le buscan, de los que le buscamos. Hermanos, buscamos a Dios porque siempre somos necesitados de Dios. Estamos aquí en este lugar porque necesitamos de Dios. Estamos en este lugar, hermanos, porque queremos presentarle a Dios, hermanos, de acuerdo a cómo hemos sido bendecidos. Muchas veces decimos, bueno, vamos a presentar nuestro diezmo, vamos a presentar nuestra ofrenda. Hermanos, todos nosotros debemos de presentarnos a Dios como bendiciones delante de su presencia. Bien, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. En la Escritura, escuche usted, en la Escritura yo no encuentro un hombre o una mujer que le haya agradado a Dios sin fe. No encuentro. Y se menciona una lista de hombres y dos mujeres, hermano. Yo miré dos mujeres en una lista de hombres. ¿Recuerdan cuáles son las mujeres? Ajá, ¿y cuál es la otra? No está hermano Mario, que era un lector de la Biblia, no está aquí. Por aquí tenemos hombres grandes lectores de la Biblia, me la quedan leyendo. ¿Qué dice? Ana. ¿Cómo se llamaba la mujer de Abraham? Sara. Las dos mujeres que aparecen ahí, fue Sara por creerle a Dios. Rahab, hermanos, por creerle a Dios. Y luego los varones. Comenzamos con el primero: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, y así sucesivamente el resto de los apóstoles. Y luego dice el apóstol. Luego tenemos, dice David, al resto de los profetas. Hermanos, ninguno de ellos, ninguno de estos hombres de Dios le sirvieron al Señor sin fe, le sirvieron con fe. Si usted quiere ser un servidor, una servidora de Dios, debe de tener fe en el Señor. Hermanos, algunos, escuchen bien, algunos se le acercaron al Señor queriendo agradarle, pero Dios, hermanos, no les perdonó, no les escuchó, hermanos, porque no estaban dispuestos a obedecerle a Dios. O hicieron, hermanos, un aparente arrepentimiento, el cual no fue escuchado ni fue recibido por Dios. Y me refiero a Acab, me refiero a Saúl, y me refiero a Judas Iscariote. Todos conocemos la historia de ellos, hermanos, pero hicieron las cosas incorrectamente para agradar a Dios. Hermano, Dios tiene una forma nada más para agradarle, y es la fe. Hermanos, y no es una fe temporal, es una fe permanente, una fe que va en ascenso, una fe que va en crecimiento. Hermanos, si usted no lee la Escritura, hermano, usted si no está pegado, si no tiene intimidad con Dios, no va a poder crecer en la fe. Ahora, existen hoy otros que aparentemente son de fe. Históricamente han existido algunos que aparentemente son de fe. Encontramos en Mateo capítulo 7, el verso 22 y 23, dice que en aquel día muchos
usted quiere, búsquelo. Dice que muchos le dirán: Señor, si en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos milagros. El 23 dice: pero el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces también hoy es fácil equivocarnos, es fácil desviar la atención de la verdadera fe. Hermano, la verdadera fe se vive a diario. Dice la palabra que por sus frutos, allá el verso 19, 20 del capítulo 7 de Mateo, por su fruto lo vas a conocer. ¿Me está entendiendo, hermanos? No nos confundamos si miramos tantas cosas hoy. Hermanos, la verdadera fe se vive al estilo de Jesús. Recuerde que es el autor de la misma. Se vive al estilo de Jesús. Hermano, la verdadera fe se vive sin figureo. La verdadera fe se vive, hermano, con una vida práctica, sencilla. Hermano, muchas veces hacemos como la gallina ponedora. La gallina ponedora pone un huevito y todo el mundo sabe que puso. ¿Me está escuchando? Hermanos, como cristianos debemos ser un pueblo sencillo, un pueblo discreto, un pueblo que vive la fe, un pueblo que contamina gente en la fe. Qué tremenda la palabra de Dios. Hermanos, la verdadera fe, escuche esto, y el que crece en ella. ¿Y por qué, hermanos, queremos que el pueblo de Dios sea un pueblo de fe? Un pueblo que crece, un pueblo que avanza, un pueblo que le da apertura a otros que quieran entrar y que quieran vivir esa fe. ¿Saben? Muchas veces hoy en la iglesia escasea esa fe. Y vamos a verlo posteriormente. Hermanos, queremos que el pueblo de Dios sea un pueblo que se prepara para servirle a Dios, para crecer en Dios, para que sea un pueblo productivo, para que sea un pueblo productivo. Me encanta escuchar la historia de los talentos o la expresión bíblica de los talentos. Dice que ¿cuánto se le dio a uno? Se le dio 5. A otro se le dio 2. A otro se le dio 1. ¿Y para qué? Para que los multiplicara, para que los hiciera crecer. Hermanos, para que cuando su Señor viniera y al entregar cuenta, hermanos, con el rostro erguido y decirle en humildad y con toda seguridad: Señor, como le dijo el de 5 y el de 2, Señor, me diste 5, aquí están 5 más. Señor, me diste 2, aquí están 2 más. El problema fue que se le dio 1. Como me di cuenta, Señor, analicé que eras muy fuerte, que dabas miedo, Señor, que ciegas donde no sembraste, que cosechas donde no sembraste, que recoges donde no has esparcido. Entonces tuve miedo y lo guardé. Hermanos, la fe en el Señor es para que despegue. La fe en el Señor, hermanos, es para que se desarrolle. Me encanta la parte de la buena tierra. Recuerden que una cayó junto al camino, otra cayó junto al pedregal, otra cayó en los espinos, pero otra semilla cayó en buena tierra.
Dice que esa semilla que cayó en buena tierra reprodujo al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Por qué, iglesia, nosotros en el Señor no lo vamos a hacer? Podemos ser una iglesia productiva, una iglesia que creemos, una iglesia que se mueve, una iglesia que espera, una iglesia que está expectando la venida de su Señor. Hermano, cuán bendición es estar firme, estar atentos, estar despiertos, estar haciendo la voluntad del Señor. Hermano, hay una fe que es fácil manejarla. Hay una fe que la maneja el mundo y todo el mundo, hermanos. Y es aquella fe, hermano, natural. Dice Pablo que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Hermanos, es fácil creer que usted crea. Es fácil que crea. Si usted es un trabajador y gana quincenal, es fácil creer que a los 15 días va a recibir un cheque. Es fácil recibir el cheque a los que ganan cada mensual. Hermanos, es fácil ir al médico y exactamente algunos creen en los médicos, creen que les va a dar el medicamento correcto, el medicamento exacto para su enfermedad. Y de hecho, y ya usted ya le pide y le recuerda al médico cuál es el medicamento que le cae bien. Y de hecho, cuando usted ve el medicamento, se va a sentir mejor. Esa es fe, pero es fe natural, es fe humana, no es la fe que procede de Dios. Si usted no ha crecido en fe, hermanos, siga creyendo en lo natural, en la fe natural. Pero cuando tenemos, hermanos, la fe verdadera, la fe espiritual, eso no quiere decir de que no vamos a echar mano del medicamento, pero lo principal en usted, lo principal en nosotros, debe ser la fe en Jesucristo, la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, aún, hermanos, pueden surgir tantas cosas, aún pueden surgir milagros, porque usted cree. Hermano, pero la fe en Jesucristo lo lleva todo, lo suple todo, lo fortalece todo. Entonces, hermanos, para entrar al cielo no se necesita ese tipo de fe. Para entrar al cielo lo que se necesita es creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la fe verdadera, hermanos, no es infructuosa. La fe verdadera, hermanos, es viva, porque está fundamentada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios, hermano, es eterna. La palabra de Dios hace destino eternos a los hombres y a las mujeres que creemos en Cristo Jesús. Tenemos algunas características de la fe verdadera en Cristo Jesús. Hermanos, la fe del verdadero cristiano es especial. De ninguna manera puede compararse a la fe natural. Esta fe proviene de Dios. Lo que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, dice la palabra en Efesios 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. La Biblia nos enseña, hermanos, que tanto la salvación como la fe son un don de Dios, un regalo de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios dice que el oír, hermanos, el deseo de oír, después de oír,
El creer viene de la palabra de Dios también. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la fe verdadera produce gozo en el corazón, en la vida de un cristiano. Hermano, yo estoy en desacuerdo de mirar a un cristiano que dice que es cristiano, hermano, pero su rostro, hermano, parece que te están apuntando con una pistola. Hermanos, si tú eres de Cristo, cambia tu rostro. Hermano, me es difícil, hermanos, no estoy comparando a nadie con un cocodrilo, pero qué difícil es ver el rostro de un cocodrilo, una fiera. Hermanos, los que somos de Cristo somos hijos del Eterno, somos hijos de Dios, somos transformados por la sangre de Cristo Jesús, somos hombres nuevos, somos mujeres nuevas en Cristo Jesús. Qué difícil muchas veces, hermano, es que saludes a un hermano, pero no te vuelve a ver el rostro, vuelve a ver para otro lado. Hermanos, ese no es el verdadero hombre en Cristo Jesús, esa no es la verdadera mujer en Cristo Jesús, a no ser que en el momento te hayan distraído. Yo sabía que era hermano Arnulfo, pero a la vez me saludaron los hermanos, no lleva a fin ver. Yo sabía que hermano Arnulfo me iba a dispensar y saludé a mi hermana. Yo no sé si está hermano Arnulfo por acá. Debe estar contando allá. Hermanos, la verdadera fe produce gozo. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios, el pueblo de Dios, es un pueblo gozoso, que es un pueblo que tiene paz, bueno, y gozo en el Espíritu. Porque el que tiene al Espíritu de Dios, hermano, es libre de toda opresión, es libre de toda atadura, es libre, hermano, de todo pecado en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Pedro 1:8 dice: en quien creyendo os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es importante, hermanos, que cuando el carcelero, a pesar de los riesgos que posiblemente estaba corriendo, porque los prisioneros, la puerta de la cárcel se abrió y tantas cosas ahí pasaron. Hermanos, para él fue más importante la presencia de Pablo en su casa y la presencia de Cristo Jesús con Pablo, él y su familia. Y dice la palabra que el carcelero se regocijó de haber creído en Dios. Se regocijó de haber creído. Hermano, a nosotros nos da gozo, nos da regocijo, nos da paz, nos da alegría haber creído en Cristo Jesús. Y Romanos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Romanos 15:13. Y el Dios de paz os llene de todo gozo y paz en el creer. Hermanos, qué bendición el creer. Ahora, hermanos, es interesante algo más. La verdadera fe es una sola, pero la verdadera fe actúa en tres áreas en nuestra vida. Y por ahí vamos a estar terminando. Actúa en tres áreas en nuestra vida. La fe, hermanos, un día
nos sirvió para que fuésemos salvos. ¿Cuántos somos salvos en esta mañana? Gloria a Dios. Un día nos sirvió para que fuésemos salvos. Y recordamos la fe, hermano. Para ser salvo hay que creerle a Dios. Tiene que ser ejercitada por la persona para que Cristo le salve. Y tenemos el mismo carcelero. El mismo carcelero. Hechos 16:31. Le preguntó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol le dijo: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Mira que me estoy reservando tú y toda tu casa. Te quiero decir algo. Esta profecía fue exclusivamente para el carcelero. No me estoy saliendo del tema. Fue exclusivamente para el carcelero. Hoy en día muchos de nuestras casas van a terminar condenados si no le creen a Cristo. ¿Me está escuchando? Si no le creen a Cristo, la responsabilidad que nosotros tenemos es dar el mensaje para que la gente crea, los que viven en casa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros yernos, nuestras nueras. Estoy a un pasito de tener yerno. Y mi responsabilidad es predicar el Evangelio. Por aquí está la nuera. ¿Por dónde está, Señor? Yo no lo veo. Ella vivió en mi casa y sabe cómo se vive. Sabe lo duro que soy yo. Hermano, porque tengo una responsabilidad delante de Dios. Y si ya alguien no se quiere convertir en casa verdaderamente, hermanos, la promesa no le cubre. La promesa fue para el carcelero. Hoy se van a salvar los que escuchen el mensaje, principalmente los de nuestra casa. Bien, Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es un don, este es un regalo de Dios. No la puedo dar yo, no la puede dar usted, la recibe el que cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y Romanos 3:22 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Jesús es nuestra paz. Es anunciado en el Antiguo Testamento como el príncipe de paz. Hermano, la fe verdadera es para andar en Cristo Jesús. No es para convertirse a Cristo y allí ya está todo hecho, allí ya está todo dado. Hermano, la fe verdadera es para vivirla. La fe verdadera es para compartirla. La fe verdadera, hermanos, es para que el hermano, para que la hermana pueda sentir a través del Espíritu Santo de Dios el testimonio de Dios en nuestras vidas. Hermanos, hoy escasea. Hoy escasea. ¿Sabe por qué? No estamos leyendo la palabra de Dios. Hoy escasea. No estamos viviendo. Si no leemos, peor que vivamos la palabra de Dios. Y muchas veces vivimos peor que los impíos. Hermanos, la fe en Cristo Jesús es seguida por la conversión. La conversión verdadera, hermanos. La conversión verdadera, hermanos, trae paz y genera paz. Trae paz a nuestros corazones y genera paz con los que tenemos contactos y acercamiento. Hermano, la verdadera conversión no genera contiendas. La verdadera conversión, hermano, genera alegría, gozo, tranquilidad, buena relación entre nosotros. Hermanos, no es solamente para quedarnos ahí en cuanto creemos, es para andar en Cristo.
Y Pablo le dice a los colosenses: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados, miren, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados, dice, en la fe. No debe de haber, hermanos, algo. Eso es como dice Gálatas, si alguien, Pablo a los Gálatas, si alguien te predica un evangelio, sea anatema. Hermanos, si alguien te dice una nueva forma de vivir, fuera de la vida que la palabra de Dios enseña, fuera de la vida que debemos de vivir en Cristo Jesús, eso no viene de Dios. ¿Me está escuchando? Y termino con esto: fe para esperar la venida del Señor Jesús. Dice Pedro: algunos tienen la venida del Señor Jesús por tardanza. Hermanos, y muchas veces el pueblo de Dios anhela ya la venida del Señor Jesús. Hermanos, pero debemos de tener paciencia. Muchas veces es que no estamos viviendo la fe verdadera, no estamos teniendo un encuentro verdadero con Jesús, no estamos viviendo la verdadera vida de fe, no estamos viviendo, hermanos, la salvación plena, no estamos viendo, hermanos, un crecimiento de fe en nosotros. Hermanos, 1 Pedro 1:5, también Gálatas 3:22 nos habla de la promesa que es por la fe. Hermanos, la salvación, el andar y el esperar en el Señor, eso tiene que ver, hermanos, con el crecimiento en la fe que como cristianos debemos de tener. Ahora termino con este versículo precioso, hermano. A mí me encanta y lo tenemos siempre de la fe. En Hebreos 12:2, escucha qué precioso. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, nuestro ejemplo de fe tiene que ser el Señor Jesús. Nuestro ejemplo de fe tiene que ser el Señor Jesús. Los ojos puestos en Jesús, hermano, comenzás a poner ojos en Jesús cuando reconoces que Jesús es tu Señor y Salvador. Cuando reconoces que la vida sin Jesús es una vida de muerte. No importa que hayas cometido pocos pecados, hermanos, por los pocos pecados serás condenado. Y si has cometido muchos pecados, pues es igual que los pocos, hermanos, porque la condena viene por no recibir al que nos libra de la condenación eterna. El único libertador es Jesús. Y si usted le entrega su vida, usted puede ser salvo, salva, por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él vertió su sangre, hermano. Él derramó su sangre. Su sangre fue derramada para que haya perdón de pecado. Para que todos los hombres y las mujeres pongamos la confianza en la vida, pongamos la confianza en Jesús. No hay otro como Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a hombres y mujeres, solamente en Jesús. En determinado momento, un príncipe estaba en el fusilamiento de un delincuente. El príncipe dijo al delincuente: pide algo y se te va a conceder. El delincuente dijo: necesito un vaso con agua, necesito un vaso de agua. El príncipe le dijo: mientras el proceso del agua
en bebértela, en llegar a tu boca, no te va a pasar nada. Pero en cuanto tú te bebas el agua, inmediatamente serás muerto. Hermano, lo que hizo el delincuente, muy ágil, agarró el vaso de agua y lo vertió en tierra. Le dijo el príncipe: estás libre porque no te lo pedí. Hermano, Jesús vertió su sangre para que seamos libres. Jesús derramó su sangre para que seamos libres, para que tengamos perdón de pecado, para que haya una nueva vida, para que haya una vida de fe, creyendo que Él es nuestro Señor, creyendo que Él viene por nosotros y llevando una vida práctica de fe todos los días. Habrá alguien que quisiera entregar su vida a Cristo Jesús. Él murió por cada uno de nosotros, por todos los que estamos en este lugar. Él murió por todos los nicaragüenses. Él murió por todo el mundo. Él murió. Pero se salva todo aquel, o solo aquel, que le reconoce como su Señor y Salvador. Habrá alguien, dígamelo con su mano en alto, que quiere salvación a través de la fe en Cristo Jesús y que quiere comenzar un proceso de fe en su vida hasta que el Señor Jesús venga. Amén. Hay alguien que quisiera entregar su vida a Cristo. Hay alguien que quisiera reconciliarse con Cristo. Hay alguien a mi derecha. ¿Hay alguien que quiere confesar a Jesús como Señor y Salvador? Indíquemelo con su mano en alto. ¿Alguien que quiere reconciliar con el Señor? Indíquemelo con su mano en alto. Yo quiero orar por usted. ¿Dónde está? ¿Todos estamos esperando a Cristo? Si todos estamos esperando a Cristo, póngase de pie. El que se me quede sentado, le mando un evangelista. Ya me convencí que todos somos salvos, todos somos de Cristo. Hermanos, sigamos adelante creciendo en la fe. Amén, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, te damos la gloria, la honra. Gracias, Padre bueno, por darnos tu palabra, poder reflexionar en ella. Ayúdanos, Señor, siempre a hacer tu voluntad. Padre, que todos podamos crecer en la fe. Estamos en Cristo Jesús. Padre, ahora queremos crecer, desarrollarnos y dar fruto. Gracias te damos a esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.